Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle. Yojairo Ascencio. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 411. En el acantilado, cuando Haruto Saito y Tsunade llegaron a gran velocidad, el torrente que avanzaba rápidamente también había llegado a su destino. Empezó a llover a cántaros. Liberación de agua. Gran explosión de onda de agua. Haruto Saito volvió a formar sellos manuales y liberó una oleada masiva de agua. Dentro del campamento de Kirigakure, una espesa niebla llenaba el aire. La montaña tembló y el estruendo constante resonó por todas partes. Aunque se produjo una explosión masiva en la cima, nadie supo exactamente qué había sucedido, ya que todos los centinelas que tenían vista a la cima habían sido asesinados. Sucedió demasiado rápido y no dejó tiempo para ninguna reacción. Ator y Ryuya y 13 arrasaron el campamento, masacrando enemigos sin pensar en retirarse. Si continuaban a este ritmo, sin duda estarían rodeados en un minuto. Pero a este campamento no le quedaba ni un minuto. Todos los ninjas de Kirigakure en el campamento podían sentir los temblores, y cada uno de ellos podía oír el torrente de agua que se acercaba, pero ninguno de ellos podía determinar qué estaba sucediendo. Sin una orden de sus superiores, no se dispersarían ni huirían. Esto estaba destinado a ser una tragedia, una catástrofe. En esencia, fue porque Haruto Saito les había dejado muy poco tiempo. Desde la explosión hasta la inundación, transcurrieron apenas 10 segundos. Para cuando el torrente llegó al campamento en la ladera de la montaña, su caudal ya superaba los 300 metros por segundo. Absolutamente aterrador. Tanto el agua como el fuego son despiadados. El poder destructivo del fuego es evidente, pero el agua, solo cuando alcanza una magnitud abrumadora, puede demostrar verdaderamente lo que significa ser imparable e inspirador. Dentro de los 7 campamentos se alzaban muchas torres de vigilancia, que alcanzaban más de 10 metros de altura, pero ante esta inundación, no eran más que ramitas en un río embravecido, fácilmente quebradas y arrastradas. Esto fue un desastre comparable a un super tsunami. Cientos de millones de metros cúbicos de agua descendieron por la ladera de la montaña en un torrente implacable, se escucharon gritos de terror, algunos tratando de advertir a sus compañeros, mientras individuos poderosos saltaban en el aire, observando en estado de shock como la furiosa inundación se tragaba los campamentos de abajo. ¡Bum! 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 Las olas rugientes se estrellaban y aullaban, llevando un aura de aniquilación al caer con estruendo, engullendo los 7 campamentos en la ladera de la montaña. Los barracones dentro de los campamentos no eran más que pequeñas piedras ante este torrente. Completamente indefensos, completamente insignificantes. 3 segundos. La inundación arrasó el campamento conjunto del primer y tercer cuerpo de Kirigakure, destruyendo todas las estructuras hechas por el hombre, incluso derrumbando partes de la montaña, y arrasando con todos los ninjas dentro del campamento. Mientras avanzaba hacia el pie de la montaña, los ninjas normalmente no morirían por ataques acuáticos a gran escala como este. Sin embargo, una inundación con tal fuerza destructiva podría arrastrar instantáneamente a personas a cientos de metros de distancia. Si una persona chocara con escombros, piedras, ramas de árboles, tablones de madera o acantilados escarpados, las consecuencias serían devastadoras. Y la probabilidad de que se produjeran tales colisiones era extremadamente alta. El ahogamiento fue otro factor importante en la devastación. En lo alto de la cima de la montaña, Haruto Saito se quedó junto a Tsunade, observando el desastre que se desarrollaba ante ellos. Vieron a miles de ninjas arrastrados por la inundación, similar a un super tsunami, con olas de más de 100 metros de altura. Tsunade dudó, sintiendo una punzada de culpa.
Por un breve momento pensó que esto era demasiado cruel. Naruto Saito, sin embargo, no lo creía así. El enemigo era el enemigo. Esto no era un juego. Si no los mataba, vendrían a matarlo. Era cuestión de vida o muerte. Además, no estaba seguro de que la devastación fuera suficiente. Después de todo, este no era un método de asesinato directo, entonces, con un movimiento de su mano, decenas de miles de shuriken fueron arrojados a la inundación. Los shuriken eran de metal y normalmente se hundían en el agua, pero en esta inundación, avanzaban a gran velocidad. Estos afilados proyectiles, al atravesar el agua en masa, sin duda añadirían otra capa de masacre indiscriminada, abatiendo a quién sabe cuántas almas desafortunadas. En medio de semejante torrente, la gente no tenía control sobre sus movimientos. A menos que fueran verdaderamente poderosos. Pero ¿cuántos Jonin de élite había en este campamento de Kirigakure? La mayor parte de sus fuerzas eran Chunin, y eran los objetivos principales. Naruto Saito todavía sentía que no era suficiente. Volvió a agitar la mano. Los shuriken eran solo un aperitivo. La verdadera arma que había conseguido en Konoha era el aceite. Aceite inflamable. En este mundo, el aceite para fuego existía desde hacía más de 1000 años. Era un recurso estratégico, incluso para artículos de primera necesidad como lámparas de aceite. Naturalmente, Konoha contaba con vastas reservas. Naruto Saito no había comprado demasiado. Solo 100 metros cúbicos, todos almacenados en su espacio de inventario. Con un movimiento de muñeca, vertió el aceite para el fuego. El petróleo fluyó con la inundación. Entonces, con otro movimiento de muñeca, una chispa se encendió en su mano y la arrojó al suelo. Auge. Un mar de fuego. Las laderas orientales del monte Tidewatch se convirtieron en un infierno abrasador. Como el petróleo es más ligero que el agua, flotó en la superficie, lo que significa que el agua no pudo extinguir las llamas. Este desastre se había convertido en una pesadilla. Naruto Saito escuchó débilmente gritos agonizantes, mientras una densa columna de humo se elevaba hacia el cielo. Una luz dorada surgió de la inundación, volando hacia Naruto Saito, desde la ladera de la montaña hasta el pie de la montaña. Cada vez que una persona moría, se generaba algún tipo de botín, y todas las muertes se atribuían a Naruto Saito, lo que garantizaba que recibiera las recompensas. El anfitrión ha completado 1000 asesinatos consecutivos, lo que le ha otorgado una carta de superjefe, una carta de alianza y una carta de reputación por valor de 500.000 puntos. Naruto Saito escuchó la notificación y su expresión cambió ligeramente. En tan solo unos momentos, 1000 personas habían perecido. Fue suficiente. Muchos murieron, y aún más resultaron gravemente heridos. El primer y el tercer cuerpo de Kirigakure fueron prácticamente aniquilados. «Retírense», gritó Naruto Saito, haciendo sonar un silbido agudo antes de desaparecer de la cima de la montaña con Tsunade. Esa noche pasaría a la historia para Kirigakure y todo el mundo ninja. Este fue el evento más significativo en la historia de la guerra moderna. No una batalla de fuerza individual, sino una obra maestra estratégica. No era inusual que un individuo con superpoderes aniquilara a un ejército entero, pero Naruto Saito no estaba a ese nivel. ¿Qué pasó esa noche? Se podría decir que influyó en el futuro de la guerra en el mundo ninja. La mano de obra es limitada, pero la inteligencia es infinita. Existen innumerables formas de matar. Los ninjas no son humanos comunes y corrientes. Pero aún pueden ser asesinados por medios convencionales. Aunque Naruto Saito poseía muchas características únicas, no era omnipotente. No lo había hecho todo él mismo. No había explorado la zona ni cartografiado el terreno. Era simplemente el planificador y ejecutor. La noche estaba envuelta en oscuridad. Un humo espeso cubría el cielo. Este fue quizás el día más oscuro en la historia de Kirigakure. La otrora poderosa y enigmática aldea oculta de la niebla nunca había sufrido una pérdida tan catastrófica. El último gran desastre registrado, también causado por Naruto Saito, pero a medida que la noche avanzaba y el sol comenzó a salir, al pie de la montaña Tidewatch, innumerables cadáveres yacían esparcidos por la tierra. El olor a carne quemada y el hedor a muerte llenaban el aire. Todo estaba mojado, y los caídos superaban en número a los que estaban de pie. La sangre teñía la tierra de rojo. ¿Cuántos habían muerto? Nadie lo sabía aún. Demasiados resultaron gravemente heridos, demasiados, sin tratamiento inmediato. El número de quienes morirían por heridas y enfermedades probablemente superaría a los que murieron la noche anterior. Capítulo 412. En el bosque, Naruto Saito corría a toda velocidad. Ya era la tarde del segundo día.
Desde que dejó la montaña Chao, Haruto no se había detenido ni un instante. Un total de 6 personas, Haruto Saito, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, Hattori Ryuuno y Tirten, habían evacuado con éxito. Aunque la inundación fue aterradora y el ataque de Haruto fue indiscriminado, alguien con la fuerza de Hattori Ryuuno y 13 podría escapar con facilidad. Si hubiera otros en Kirigakure con tales habilidades, también podrían haber sobrevivido. Haruto nunca tuvo la intención de matar a los individuos verdaderamente poderosos. Incluso después del desastre, no se molestó en cazar a las élites del ejército de Kirigakure, como el gran comandante, los comandantes asistentes o los diversos capitanes, a pesar de tener la oportunidad de matarlos sin esfuerzo. Haruto sabía que la inundación no podría matarlos a todos. De hecho, ni siquiera eliminaría a la mitad. Los individuos verdaderamente poderosos, especialmente los Jonin de élite y superiores, no morirían a causa de la inundación. La mayoría ni siquiera sufriría heridas graves. Y ahora que habían perdido la cabeza por la ira, perseguirlos era innecesario. Haruto no temía por sí mismo, pero sí por Tsunade y los demás. Si estaban rodeados y abrumados, perder incluso a una sola persona sería un precio inaceptable. Así que la mejor decisión fue retirarse inmediatamente. Sin dudarlo. Además, la recompensa más importante ya estaba asegurada. 1000 muertes. El logro de las 1000 muertes. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Haruto y su equipo regresaron a la aldea de Furuta. Los agentes Anbu que ayudaron en la misión no regresaron con ellos. Se habían dispersado después de dejar la montaña Chao. Dentro del salón del palacio de la aldea Furuta. Estoy exhausto, completamente agotado, Haruto se estiró perezosamente mientras entraba. Estaba realmente fatigado, pues apenas había descansado. Señor, informe de inteligencia urgente. Un ninja del equipo de operaciones encubiertas apareció de repente en la puerta. ¿Se trata de la montaña Chao? Haruto se giró para preguntar. ¿Sí? El ninja asintió, su expresión llena de emoción. El informe llegó sorprendentemente rápido. Haruto se dirigió hacia la puerta, tomó el pergamino y lo escaneó. Información urgente. Anoche, los campamentos militares Uner y 3 de Kirigakure sufrieron una inundación repentina provocada por el hombre, con pérdidas catastróficas. Se estima que hubo más de 1300 bajas ninja y más de 2000 heridos. Esta información provino de un puesto avanzado en la costa este de Uzushigakure, transmitida esta mañana. Fue enviado usando un pájaro mensajero. La velocidad del pájaro era muy superior a la de Haruto y su equipo. Entonces, justo cuando el grupo de Haruto había regresado, la información también había llegado. Con un evento tan masivo anoche, no fueron solo las fuerzas encubiertas de Konoha las que se dieron cuenta, cualquier espía que se precie se habría enterado del incidente. Tsunade y los demás se reunieron alrededor de Haruto, mirando por encima de su hombro el pergamino. Al analizar el informe, quedó claro. Las 2 divisiones de Kirigakure habían sufrido más de 3000 bajas. La operación de anoche fue un éxito rotundo, revirtiendo por completo la desventaja previa de Konoha en Uzushigakure. ¿Ha llegado el informe a Konoha? Haruto le devolvió el pergamino al ninja encubierto con tono tranquilo. Ya había pasado el momento más emocionante. En el momento en que se desató la inundación, Haruto lo supo. Lo había logrado. La magnitud de las bajas estuvo totalmente dentro de sus expectativas. El informe fue enviado esta mañana. Confirmó el ninja encubierto. Bien. Eso es todo por ahora. Haruto asintió. Dado que los informes de inteligencia relacionados con la aldea Furuta siempre se enviaban por duplicado, el informe se había transmitido a Konoha desde el puesto oriental esa misma mañana. Según sus cálculos, debería llegar a Konoha la tarde del día siguiente. Con esto ya no quedaba nada urgente por atender. Haruto, mareado por el cansancio, decidió dormir un poco. Todo lo demás podía esperar hasta que despertara. Haruto regresó solo a su habitación. No molestó a Tsunade porque tenía algo importante que hacer primero, ver sus recompensas. Más de 1000 enemigos habían perecido la noche anterior, incluyendo el importantísimo logro de las 1000 muertes. Justo cuando se sentó en el escritorio, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy yo. Era la voz de Tsunade. Como la habitación estaba sellada con una barrera protectora, Tsunade no podía simplemente entrar. Haruto se levantó y abrió la puerta, dejando entrar a Tsunade antes de cerrarla nuevamente. Tsunade se acercó al escritorio y se sentó, luciendo vacilante, como si tuviera algo en mente. Haruto caminó detrás de ella, la abrazó por detrás, la besó en la mejilla y le preguntó, ¿qué pasa, mi querida esposa? ¿Quién es tu esposa? Desvergonzada.
Tú, por supuesto. ¿No dijiste que si mi plan salía bien, aceptarías casarte conmigo? Yo, ¿qué? Aún no me he casado contigo, no vine a hablar de eso, Haruto. Tsunade se puso seria de repente, dejando atrás su habitual tono burlón. ¿Qué pasa? Preguntó Haruto desconcertado. ¿No crees que fue demasiado cruel? La expresión de Tsunade se ensombreció. Haruto hizo una pausa y luego contempló sus palabras. Soltando a Tsunade, caminó hacia la pared, sacó una pequeña pizarra de su inventario y la fijó. Luego, sacó una tiza y un puntero. No preguntes por qué tenía estas cosas. El inventario de Haruto tenía todo. Aplausos, aplausos. Haruto golpeó la pizarra. Tsunade, por favor, presta atención. Déjame empezar explicando las relaciones fundamentales entre las personas. Primero, Haruto se lanzó a una conferencia ideológica extremadamente seria. Sintió que era necesario corregir las percepciones erróneas de Tsunade. La misericordia hacia el enemigo era crueldad hacia uno mismo. Sin embargo, por alguna razón, a medida que la conferencia continuaba, de alguna manera ambos terminaron en la cama. Quizás tenía algo que ver con el hecho de que había caído la noche, la tarde siguiente, Tierra del Fuego, pueblo de Konoha. Dentro del edificio Hokage, se estaba llevando a cabo una reunión ampliada de alto nivel. Esta fue la cuarta reunión de este tipo convocada recientemente por Hiruzen Sarutobi. La atención se centró, como siempre, en Uzushigakure y Amegakure. Si bien la guerra en Amegakure era la máxima prioridad, la situación en Uzushigakure se había vuelto cada vez más problemática. Kirigakure avanzaba agresivamente, la negativa de Haruto a recibir refuerzos de Konoha, aunque insistió en mantener una unidad de fuerzas especiales para un futuro despliegue, había provocado quejas importantes, incluso intentos de destitución. Los ninjas reclutados de varios clanes poseían habilidades únicas, pero ahora estaban agrupados, incapaces de realizar misiones y obligados a esperar. Naturalmente, esto desató resentimiento. ¿Disolver la unidad? ¿Desplegarla en Uzushigakure? ¿Qué sentido tenía mantenerla? La oposición más vocal vino del clan Hyuga. Claramente buscaban una excusa para socavar a Haruto, enumerando numerosas acusaciones e incluso intentando destituirlo de su puesto como oficial al mando de Konoha en Uzushigakure. Señor Hokage, no podemos permitir que Haruto continúe con su comportamiento imprudente. Hyuga Rei se puso de pie. Ha estado completamente pasivo, sin actuar de forma preventiva. Su plan para abandonar el campamento ya ha sido descubierto. No tiene ninguna posibilidad de éxito, pero se niega a hacer ningún cambio. ¿Se supone que debemos esperar a que Kirigakure ataque primero? Rei tiene razón. Danzo avivó las llamas, volviéndose hacia Sarutobi. Hiruzen, la única opción viable ahora es desplegar las fuerzas especiales en la aldea de Haruto. Puede que no puedan enfrentarse a Kirigakure directamente, pero sí, zumbido. Una figura apareció de repente detrás de Sarutobi y Hiruzen. Era Shinsuke, el capitán asistente de Lambu, el propio hijo de Hiruzen, Sarutobi Shinosuke. Padre, información urgente de Uzushigakure. Shinosuke dio un paso adelante sin dudarlo. Ni siquiera se molestó en formalidades o títulos apropiados. Porque estaba simplemente demasiado emocionado. Capítulo 413. Debido a que Colmillo Blanco participó en esta reunión ampliada de alto nivel, recibir esta información fue verdaderamente una ayuda divina. Hiruzen Sarutobi frunció el ceño al tomar el pergamino. En cuanto lo abrió y leyó unas pocas líneas, se puso de pie de repente, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Miró fijamente el pergamino y luego golpeó la mesa con fuerza, con una expresión de emoción en todo su rostro. Bien. Bien. Ja 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 ja. Excelente. Jaja, todos en la sala de reuniones estaban estupefactos. Hiruzen Sarutobi había perdido la compostura. ¿Qué había sucedido exactamente? ¿Un informe de emergencia del país de los remolinos? ¿Podría ser que Haruto Saito hubiera hecho algo asombroso otra vez? Hiruzen, Danzo también se puso de pie. Hiruzen le lanzó el pergamino directamente a Danzo, con el rostro enrojecido por la emoción. Hacía tanto tiempo que no se sentía así. Sentía como si cada poro de su ser respirara pura euforía. Danzo leyó el pergamino y quedó totalmente atónito. Koharu Utatane rápidamente tomó el pergamino y comenzó a leerlo también. El pergamino pasó rápidamente entre los miembros del consejo. Al poco tiempo, toda la sala de reuniones cayó en un silencio sepulcral. Hiruzen ya se había sentado de nuevo, con los dedos entrelazados y una sonrisa persistente en el rostro mientras se sumía en sus pensamientos. Los demás, sin embargo, seguían completamente atónitos, con las expresiones congeladas.
Querían hablar de la situación entre ellos, pero no tenían ni idea de qué decir, qué había que discutir. Esto ya era un hecho. ¿Deberían ahora pasar a discutir cómo recompensar a Naruto Saito? Esto es imposible. Danzo apretó las manos sobre la mesa, hablando como para sí mismo, aunque lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. ¿Una inundación? ¿Cómo pudo causar tantas bajas? ¿Los ninjas de la niebla le temen al agua? La información provino de una unidad encubierta y no fue detallada. Solo un breve resumen del análisis del campo de batalla. ¿Los ninjas de la niebla le tienen miedo al agua? Eso depende. Depende de cuánta agua. Una inundación normal es un desastre para la gente común, pero no para los ninjas. ¿Pero qué pasaría si la fuerza de una inundación común se multiplicara por decenas? Golpe. Hiruzen volvió a golpear la mesa y se levantó. Se levanta la sesión. Muchos esperaban que dijera algo más, pero no lo hizo. La reunión terminó. Al anochecer, en el antiguo pueblo de la Tierra de los Remolinos. Dentro de una base subterránea, Naruto Saito daba una conferencia a más de 1000 estudiantes. Todos ellos ya lo habían visto con su misterioso atuendo, pues él los había encontrado y dispuesto a traerlos a esta aldea. Para ellos, Naruto era su benefactor. Naruto rara vez daba conferencias él mismo. Pero hoy estaba de buen humor y la influencia de Tsunade lo había afectado, por lo que decidió dar una clase. El tema: la educación ideológica. Sobre la familia, amigos, amantes y enemigos. El objetivo principal: los enemigos. Naruto comprendió de repente lo importante que era esto. Tsunade le había dado una perspectiva. Nunca admitiría que les estaba lavando el cerebro a estos estudiantes. En realidad, era educación nacionalista. Tsunade se quedó parada en la esquina, escuchando mientras Naruto daba una conferencia. Desde anoche no se habían separado. Los pensamientos de Tsunade eran peligrosos. La gente puede ser amable, pero solo con las personas adecuadas, no importan los métodos de guerra. Lo que importa es la victoria. La gente puede sentirse reticente, pero todos comen carne, aunque pocos soportan ver cómo sacrifican a un animal. La reticencia es parte de la naturaleza humana, pero no hay que dejarse llevar por ella. La noche cayó silenciosamente. Ese día, muchos habitantes del pueblo percibieron que algo era diferente. Naruto había tomado medidas muy especiales. El pueblo estaba a punto de experimentar una rápida expansión. Mientras las luces parpadeaban en el comedor del palacio, Tsunade parecía deprimida, comiendo distraídamente, mientras sus pensamientos se perdían en una profunda contemplación. Se estaba volviendo cada vez más peligrosa, era demasiado emotiva, y su capacidad para manejar la presión, aunque más fuerte que la mayoría, aún era deficiente. En la línea de tiempo original, Tsunade había desarrollado hemofobia. Eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, cuando tanto su hermano como su amante murieron en combate, pero en este mundo, su amante original, Dan Kato, seguía siendo un personaje secundario, y su hermano, Nawaki, aún no tenía edad para luchar. Aún le quedaban 2 años. Ya terminé de comer. Tómense su tiempo. Naruto dejó los palillos y se puso de pie. Maldita sea, todavía no había tenido tiempo de contarlo todo. Demasiadas cartas de botín. Matar a más de 1000 personas implicaba recolectar decenas de miles de cartas, revisarlas todas llevaría horas. Naruto tuvo muchos momentos cortos de tiempo, pero encontrar varias horas continuas fue difícil. Justo cuando se levantó para irse, de repente, Tsunade dejó sus palillos y lo siguió. Mocoso, espérame, no mucho tiempo después. La habitación de Naruto. Él entró primero, seguido de cerca por Tsunade. Siguieron hablando. Mi querida Lady Tsunade, ¿qué es lo que la enfurece tanto? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Sabe cuántos ninjas han perecido ya desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi? Y usted creció con Orochimaru, quien ha matado a gente inocente por sus misiones, y no reaccionó mucho entonces, ¿verdad? Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Naruto se sentó en su silla. Tsunade se sentó en un taburete a su lado, con el rostro conflictuado y desgarrado. Dime, ¿me puedes responder, por favor? Naruto se estaba frustrando. Tsunade estaba a punto de sufrir un colapso. Por tu culpa. Tsunade lo miró a los ojos. ¿Qué quieres decir con eso de por mi culpa? Naruto no lo entendió bien. Porque eres tú quien lo hace, ¿qué quieres decir? No quiero que te conviertas en ese tipo de persona, ¿eh? Naruto parpadeó confundido antes de darse cuenta. El problema de Tsunade no era cuántas personas habían muerto ni lo brutales que fueron sus muertes. Se trataba de quién era el responsable de todo.
No quiero que mi futuro esposo se convierta en una persona despiadada y aterradora, confesó finalmente Tsunade. Haruto estaba profundamente conmovido, casi se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces cargó a Tsunade en brazos y la llevó a la cama. Iba a colmarla de amor, porque no había conflicto que una buena sesión de cariño no pudiera resolver. Y si lo había, bueno, otra ronda bastaría. Pasaron las horas. Tsunade lloró. Tarde en la noche. La habitación estaba oscura, silenciosa y tranquila. Haruto sostenía a Tsunade en sus brazos, envuelta en una suave manta, lista para dormir. Mocoso, empezó a hablar Tsunade. Mañana, la interrumpió Haruto. Oh, murmuró Tsunade suavemente y se quedó en silencio. La noche estaba tranquila. Los dos se quedaron gradualmente dormidos. Silencio absoluto. De repente, una figura apareció junto a la mesa, mirando hacia la cama donde ambos yacían. Esta habitación tenía sellos para evitar intrusiones. Sin embargo, esta persona se había materializado de la nada, sin causar ninguna perturbación del chakra, sin activar ninguna de las inscripciones de sellado en las paredes. Porque, esa persona era Hiruzen Sarutobi. Capítulo 414. Esta tarde, Sarutobi Hiruzen, en Konoha, el país del fuego, recibió información sobre Uzushigakure. Emocionado, decidió viajar personalmente a Uzushigakure para informarse sobre la situación y también visitar la aldea Futian de Haruto Saito. Normalmente, nunca vendría. Le era simplemente imposible irse de Konoha. Pero este incidente fue diferente. Entonces vino Sarutobi Hiruzen. Y llegó a la velocidad más rápida. A alguien como Atake Sakumo le tomaría más de un día viajar desde Konoha a la aldea Futian, pero a Sarutobi Hiruzen solo le tomó menos de 7 horas. ¡Qué vista tan increíble! ¿Qué acabo de ver? Ah. Mis ojos. En una habitación tenuemente iluminada, Sarutobi Hiruzen, vestido con una túnica y un misterioso sombrero cónico, estaba de pie junto a la mesa, mirando la cama. Sin control, una ligera onda de chakra surgió de su cuerpo. No pudo controlarse. Para un hombre en la flor de la vida, una potencia sin igual, esto era inimaginable, pero no podía controlarse porque la escena era simplemente demasiado hermosa. En la cama, Haruto Saito, sosteniendo a Tsunade, de repente abrió los ojos de par en par, y una mirada de terror cruzó su rostro. Se sentía atrapado y con el peligro de ser eliminado en cualquier momento. Extremadamente peligroso. Y esa aura le resultaba muy familiar. Aunque era solo un leve rastro, contenía un poder aterrador. Maldición, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Haruto Saito giró lentamente la cabeza, con el cuello aparentemente rígido, y miró lentamente. Vio una sombra junto a la mesa, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Grieta. Un trueno repentino cayó fuera de la ventana. El destello del relámpago iluminó el rostro de la sombra por un instante. En ese momento fugaz, Haruto Saito vio claramente que era una cara extremadamente sombría. En ese momento, Sarutobi Hiruzen en los ojos de Haruto Saito parecía la encarnación de la malicia extrema. Sí, incluso la malicia fue pasada por alto y saltó directamente a la maldad extrema. Haruto Saito no tenía ninguna duda de que si hacía algún movimiento provocativo o si Sarutobi Hiruzen perdía el control por un segundo, este palacio se convertiría instantáneamente en escombros. Porque Haruto Saito se había acostado con la hija de Sarutobi Hiruzen. La discípula más querida de Sarutobi Hiruzen, Tsunade, la única discípula directa que tuvo, a quien crió desde la infancia. Tsunade también era la única ninja en Konoha que podía regañar abiertamente a Sarutobi Hiruzen sin que éste respondiera. Tsunade pareció sentir algo y levantó la cabeza de la manta. Haruto Saito tiró rápidamente de la manta para evitar que Tsunade se levantara. Tsunade no llevaba nada puesto y no podía exponerse. Tsunade, yaciendo en brazos de Haruto Saito, lo vio girar la cabeza y mirar de reojo. Siguió su mirada y lo miró, primero sobresaltada, luego con el rostro rojo como un tomate, y de inmediato se acurrucó, escondiendo la cabeza bajo la manta, inmóvil. ¡Qué vergüenza! Silencio. La incomodidad era insoportable. Sarutobi Hiruzen de repente respiró hondo y dijo con calma: estaré esperando abajo. Con eso, Sarutobi Hiruzen desapareció en un instante. Haruto Saito exhaló un suspiro de alivio, luego palmeó a Tsunade debajo de la manta y sonrió. Está bien, el viejo se ha ido. Estallido. Maldita sea. Gritó Haruto Saito, encogiéndose como un camarón. Tsunade le dio un puñetazo debajo de la manta. ¿Por qué carajos me estás golpeando? Todo es tu culpa, todo es tu culpa.
Tsunade se incorporó, con la cara roja como si hubiera cogido una enfermedad grave, completamente avergonzada. Ah, ¿de qué sirve culparme? ¿Quién sabe por qué vino ese viejo de repente? Rápido, vístete, maldita sea. Abajo, en el pasillo iluminado, Sarutobi Hiruzen era el único sentado. Estaba tomando té, mientras Jiraiya y Orochimaru estaban a su lado. Unos ninjas Anbu estaban detrás de Sarutobi Hiruzen, y Fumoto Ryuya y Juusan estaban más lejos, susurrando con cautela, sin perder de vista a Sarutobi Hiruzen. Todos habían renacido como marionetas, pero después de unos meses de entrenamiento, se habían vuelto indistinguibles de la gente común. Por supuesto que sabían quién era Sarutobi Hiruzen. Un hombre que se convirtió en el tercer Hokage a los 20 años. Un líder que condujo a Konoha al resurgimiento y la fortaleza. Uno de los ninjas más fuertes del mundo ninja actual. No solo dominaba todos los atributos, sino que también dominaba las técnicas secretas y los jutsus de sellado. Era un gran maestro del combate físico. ¿Oye? ¿Dónde está Tsunade? Preguntó Jiraiya de repente, ladeando la cabeza y hablando en voz baja. Orochimaru sacudió suavemente la cabeza. Tsunade no estaba en su habitación. Los Anbu habían ido a avisarle, pero no la encontraron, así que no vino. Nadie se dio cuenta, pero cuando Jiraiya preguntó esto, la boca de Sarutobi Hiruzen se torció visiblemente. Tsunade estaba en la habitación de Haruto Saito. Unos minutos más tarde. Ah, llegó el profesor, qué invitado tan raro. Haruto Saito entró con paso rápido, intentando animar el ambiente con un tono alegre. Solo quería fingir que nada había pasado, el ambiente en la sala era frío. Haruto Saito apenas había dicho algunas palabras cuando tuvo que dejar de sonreír torpemente. Revisó el estado civil de Sarutobi Hiruzen y vio que se había vuelto malicia, aunque afortunadamente, la malicia extrema era solo un impulso pasajero. El profesor está aquí. Tsunade entró medio minuto después, fingiendo que no había venido con Haruto Saito. Sarutobi Hiruzen tomó lentamente un sorbo de té, dejó la taza y dijo: váyanse todos, Haruto Saito y Tsunade se quedan. Su voz era tranquila, pero autoritaria. Jiraiya, Orochimaru y los ninjas Anbu se marcharon rápidamente. Fumoto Ryuya y Juusan no se movieron. Estaban allí para vigilar a Sarutobi Hiruzen. Este tipo era demasiado fuerte, fuera. Haruto Saito les hizo un gesto a los dos. Fumoto Ryuya y Juusan desaparecieron inmediatamente en un instante. Una ráfaga de viento frío sopló y la pesada puerta del salón se cerró de golpe. Maestro, ya que ha venido personalmente, le daré un informe detallado de mis acciones de anteanoche. Haruto Saito avanzó rápidamente, hablando con rapidez, mientras sacaba algunos pergaminos de su espacio de almacenamiento. Sarutobi Hiruzen de repente se levantó y pateó hacia Haruto Saito. Haruto Saito se convirtió en una imagen secundaria, destellando y esquivando hacia el lado de Tsunade. Estuvo a punto de esquivar la patada de Sarutobi Hiruzen. No necesitas cambiar de tema. Hablaremos de los ninjas de la niebla luego. Sarutobi Hiruzen volvió a sentarse con calma, tomó su taza de té y giró la tapa por el borde con la mirada baja. Dime, ¿cuándo ocurrió esto? La destrucción de las dos grandes fuerzas ninja de la niebla claramente no fue tan provocadora como la unión de Haruto Saito y Tsunade, lo que enfureció aún más a Sarutobi Hiruzen. Maestro, en realidad, Tsunade comenzó a hablar. No te pedí tu opinión, interrumpió Sarutobi Hiruzen. Haruto Saito, habla. Bueno, en realidad, déjame pensar. Haruto Saito necesitó un momento para recordar. Eso debió haber sido en el año 32 de Konoha, escupir. Sarutobi Hiruzen no pudo contenerlo y el té se derramó de su boca. Konoha cumplió 34 años. El año 32 de Konoha fue el año en que Haruto Saito se unió a Konoha. Solo tenía 12 años entonces. Haruto Saito se dio cuenta de repente. La malicia de Sarutobi Hiruzen una vez más se convirtió en malicia extrema. Capítulo 415. Haruto Saito sintió peligro, la sensación de estar atrapado y a punto de ser derribado. El rostro de Sarutobi Hiruzen estaba extremadamente sombrío, y la taza de té en su mano parecía haber sido aplastada por alguna fuerza desconocida, convirtiéndose en un polvo blanco que flotó hacia abajo, mientras que el té en el interior se evaporó y la taza se convirtió en cenizas. Profesor, creo que me equivoqué, ¿puedo corregirlo? No quiero que haya malentendidos innecesarios entre nosotros. Haruto Saito habló con cuidado, eligiendo sus palabras. Por desgracia, no pudo vencer a Sarutobi Hiruzen. Mejor fingimos humildad por ahora. Maestro, en cuanto al asunto con Haruto Saito, todo comenzó, fue un accidente. En realidad, Tsunade también habló.
Sarutobi Hiruzen pareció convertirse en un vórtice, absorbiendo todo el calor de la habitación, dejando solo un frío gélido en el pasillo. Su presencia era profunda, muy profunda, no lo digas. Sarutobi Hiruzen interrumpió fríamente las palabras de Tsunade. Estaba furioso. Los cambios emocionales de Sarutobi Hiruzen se podían dividir en 3 etapas. La primera era de indiferencia, impasible y silencioso, completamente indiferente. La segunda era de rabia, hasta el punto de la furia, donde se agitaba. Y la tercera era de indiferencia. Este era lo que podría llamarse el estado de ira extrema. Porque ninguna palabra, ningún gesto, ninguna histeria podía expresar adecuadamente su extrema ira. Sarutobi Hiruzen se encontraba en ese estado. Hablaremos de esto más tarde, volvió a hablar Sarutobi Hiruzen con voz tranquila. Tsunade suspiró visiblemente aliviada, y Haruto Saito también. Por suerte, lo habían pasado por alto temporalmente, así que ahora podían informar sobre la situación de la niebla oculta y desviar la atención de Sarutobi Hiruzen. Haruto Saito, hace tiempo que no pongo a prueba tu fuerza. Sarutobi Hiruzen miró a Haruto Saito. Oh, la expresión de Haruto Saito se congeló. ¿Qué significaba que Sarutobi Hiruzen quería probar su fuerza? En su estado de ira extrema, Sarutobi Hiruzen de repente quiso probar su fuerza. Mierda. Maldita sea. Maestro, hoy no me siento bien. ¿Qué tal si primero informamos sobre la situación de la misión de la montaña de las mareas? En cuanto a probar mis fuerzas, creo que podemos hacerlo otro día, dijo Haruto Saito, frotándose la frente con la mano, fingiendo tener dolor de cabeza. HMPH. Sarutobi Hiruzen resopló con frialdad, poniéndose de pie de repente. Haruto Saito se movió rápidamente detrás de Tsunade. Tsunade también parecía estar lista para proteger a Haruto Saito. Haruto Saito, ya que no te sientes bien, entonces te haré una prueba sencilla. Presta atención, Sarutobi Hiruzen estaba adoptando una postura como si estuviera a punto de hacer un movimiento. Haruto Saito se sintió amenazado. Porque estaban en la aldea Gutan. Allí, Haruto Saito no podía usar toda su fuerza, y Sarutobi Hiruzen tampoco. Si se desataba una pelea, no habría necesidad de grandes movimientos. Bastaría con unos pocos golpes casuales, y la mitad de la aldea Gutan sería destruida. ¡Qué viejo tan descarado! Lo hacía a propósito. Maestro, de repente me siento mucho mejor, como si ya no hubiera ningún problema. Dijo Haruto Saito de inmediato. Notó que la actitud de Sarutobi Hiruzen hacia él había cambiado nuevamente, de ira extrema a hostil. Normalmente, el estado hostil implicaba intenciones subjetivas de daño, incluso de asesinato. Pero el estado de ira extrema era puramente de asesinato. Si alguien mantenía el estado hostil hacia Haruto Saito, no sabría si intentaban tenderle una trampa o matarlo. Pero Sarutobi Hiruzen una vez entró en un estado de ira extrema. Esto significaba que, en ese momento, Sarutobi Hiruzen realmente quería eliminar a Haruto Saito. Pero ahora, Sarutobi Hiruzen había pasado de la ira extrema a la hostilidad, lo que significa que su instinto asesino había disminuido. Ya no quería eliminar a Haruto Saito, pero el estado hostil aún significaba, quería darle una lección a Haruto Saito. La prueba probablemente implicaría hacer que Haruto Saito se diera cuenta de por qué las flores son tan rojas. Sí, Haruto Saito no podía dar marcha atrás ahora. En ese momento, no podía mostrar debilidad alguna. Ya que estás bien, elige un lugar cercano adecuado para la prueba. Dijo Sarutobi Hiruzen, con las manos a la espalda, un tono aún indiferente y el rostro inexpresivo. Maestro, creo que, ya que llegó con tanta prisa, tal vez. Tsunade volvió a hablar. ¿Tienes alguna objeción? Sarutobi Hiruzen le lanzó una mirada a Tsunade. No es eso, maestro, probar a un discípulo es natural, Tsunade dudó. Sin peros. Si tienen alguna duda, los pondré a prueba a ambos juntos, Sarutobi Hiruzen volvió a hablar. Maestro, no tengo objeciones, dijo Tsunade de inmediato, con expresión seria. Luego se giró, puso una mano sobre el hombro de Haruto Saito y le dijo con seriedad. Haruto Saito, hazlo bien y no decepciones al maestro. Haruto Saito miró a Tsunade con los ojos rasgados, pensando. Maldita sea, ¿por qué te comportas con tanta mansedumbre? ¿Qué pasó con tu mal carácter? Más de 10 minutos después. Al sur de la aldea de Gutan, en un valle, en un vasto campo de hierba. Bajo la noche iluminada por la luna, las estrellas brillaban. Una suave brisa soplaba, y la hierba verde se mecía como olas. El viento alborotaba el cabello dorado de Tsunade, ella, junto con Jiraiya, Orochimaru, Fubuki Ryuya y otros 13, observaban al borde del espacio abierto.
La hierba bajo sus pies se balanceó, tragándose los tobillos de Sarutobi Hiruzen. Naruto Saito se encontraba a varias docenas de metros de distancia, afilando su espada. Maestro, ya no soy un niño. Si quiere ponerme a prueba, tendrá que demostrar verdadera habilidad, dijo Naruto Saito con mirada fría y tono firme. Tsunade, que estaba cerca, se cubrió la frente con la mano. Tenía dolor de cabeza. ¿No puedes dejar de presumir ni una vez? Ella ya sabía que Sarutobi Hiruzen le daría una lección a Naruto Saito, y que sin duda usaría toda su fuerza. Y dado el poder actual de Naruto Saito, incluso si Sarutobi Hiruzen no usara toda su fuerza, podría no ser capaz de vencerlo. Entonces, las palabras de Naruto Saito no fueron más que una fanfarronería vacía. Por supuesto, Naruto Saito también tenía un segundo significado en sus palabras. Ya no era un niño, no era un niño. Naruto Saito, llevas casi 2 años y medio en Konoha. En estos 2 años y medio, tu fuerza se ha disparado desde un simple genin hasta tu altura actual. Si bien posees un talento excepcional, también te has enfrentado a innumerables situaciones de vida o muerte. Te has ganado este poder. Admito que eres el ninja más talentoso de esta era, pero tu entrenamiento ha sido corto y tu fuerza ha crecido rápidamente, pero tu base es inestable. La batalla de hoy será la prueba más estricta que te he puesto. Te haré consciente de tus defectos. Sé que tienes tu orgullo, pero ese orgullo no es necesario. Espero de verdad que superes esta prueba. Espero que, cuando termine, sigas de pie y consciente. Sarutobi Hiruzen hablaba en serio. El corazón de Naruto Saito comenzó a acelerarse. Justo ahora dijiste que querías que usara habilidades reales. Continuó Sarutobi Hiruzen. No te menospreciaré. Lo daré todo, como desees. Tan pronto como sus palabras cayeron, Sarutobi Hiruzen se mordió el dedo. Sellos manuales. Invocación. Auge. Humo blanco explotó alrededor de Sarutobi Hiruzen. Una figura alta, envuelta en pieles de animales, parecida a un ninja, apareció junto a Sarutobi Hiruzen. La expresión de todos cambió. Sarutobi Hiruzen había convocado a su as antes de que la prueba comenzara. El rey mono Saruma. Mirando hacia atrás en la historia, la última vez que Sarutobi Hiruzen invocó a Saruma durante una batalla fue durante la primera gran guerra ninja. Tienes que hablar tan en serio. Murmuró Naruto Saito con una comisura de la boca crispada. Capítulo 416. A medida que el humo blanco se disipó, el aura del demonio mono se expandió gradualmente. Era aterrador. En la historia original, no había mucha descripción del demonio mono, así que Naruto Saito solo podía confiar en la poca información disponible. Sabía que el demonio mono podía transformarse en el bastón adamantino y era indestructible. Poseía increíbles habilidades de transformación. Pero principalmente, sirvió como arma de Sarutobi Hiruzen. ¿Cómo es posible, Hiruzen?, preguntó el demonio mono con voz grave. Al principio, pensó que Sarutobi Hiruzen se encontraba en una crisis grave, lo que lo impulsó a invocarlo repentinamente. Sin embargo, en cuanto llegó, observó a su alrededor y no encontró ningún peligro inminente. Aunque había algunas presencias poderosas, distaban mucho de representar una amenaza real para Sarutobi Hiruzen. Además, sus 3 discípulos personales también estaban presentes, y no había señales de conflicto. Estoy poniendo a prueba a mi discípulo, respondió Sarutobi Hiruzen. ¡Ey! El demonio mono siguió la mirada de Hiruzen y miró a Naruto Saito. Él ya domina la técnica del dios del trueno volador. Oh, Sarutobi Hiruzen no necesitó decir mucho. Solo mencionar la técnica del dios del trueno volador fue suficiente para demostrar la fuerza actual de Naruto Saito. Naruto Saito observó con cautela al demonio mono. Esta criatura poseía una inteligencia excepcional y, en cuanto a rango, estaba a la altura de seres como Manda y Gamabunta. Quizás incluso fuera más avanzado, aunque no llegaba al nivel del sapo anciano. Dado que la historia original contenía poca información sobre él, a Naruto Saito le resultó difícil evaluar todas sus capacidades en este mundo. Lo cual fue preocupante. Un Sarutobi Hiruzen en su mejor momento, con más de 40 años, blandiendo una bestia invocada tan poderosa, ¿cuán formidable era? Naruto Saito, ¿estás listo?, preguntó Sarutobi Hiruzen. Sí. Naruto Saito asintió levemente, bajando la postura mientras desenvainaba lentamente la espada maldita. Entonces, ten cuidado. Boom. Boom. Sarutobi Hiruzen y el demonio mono se movían en perfecta sincronía, apareciendo como imágenes residuales. El demonio mono, a medio paso de distancia, saltó y giró, transformándose en el bastón adamantino.
Al mismo tiempo, Sarutobi Hiruzen ya se acercaba a Naruto Saito, todo sonaba complejo, pero en realidad sucedió en un instante. Para una persona común y corriente, habría parecido como si Sarutobi Hiruzen se hubiera teletransportado directamente frente a Naruto Saito, blandiendo el bastón adamantino en un golpe devastador. Auge. 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 El suelo a su alrededor se quebró violentamente, lanzando tierra y escombros por todas partes. Una densa humareda se elevó en el aire, las hojas brillaban como arcoíris. El bastón dorado golpeó como una montaña. En medio del denso humo, los dos guerreros se enfrentaron sin restricciones. El dominio del taijutsu de Sarutobi Hiruzen era excepcional, tanto que rara vez recurría a él, prefiriendo usar otras técnicas. Pero su elección de arma dejaba claro que era un experto en el combate directo y contundente. No buscaba técnicas elaboradas ni intrincadas, sino los movimientos más simples y eficientes que causaran el máximo impacto. En la mente de Naruto Saito, Sarutobi Hiruzen era un ninja sin debilidades. Pero tenía un defecto. El primer Hokage, Hashirama Senju, fue venerado como el dios de Shinobi, poseía chakra equivalente al de una bestia con cola y manejaba las aterradoras técnicas de liberación de madera. El segundo Hokage, Tobirama Senju, fue el ninja más rápido de su tiempo, creando muchas técnicas prohibidas, incluyendo la reencarnación del mundo impuro y la técnica del dios del trueno volador, que lo hicieron casi invencible en combate. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, fue conocido como el más grande Hokage. A diferencia de sus predecesores, Sarutobi Hiruzen no era la reencarnación de nadie especial, no tenía Kekkei y Genkai ni una habilidad distintiva. Sin embargo, en la historia de Konoha, el título de más grande le pertenecía. Naruto Saito creía que tenía un defecto. Carecía de un rasgo de linaje exclusivo o una habilidad icónica. Pero la fuerza de Sarutobi Hiruzen provenía precisamente de esto. No tenía debilidades porque era un luchador completo. En la historia original, para cuando Konoha cumplió 60 años, no solo era reconocido como el profesor de ninjutsu, sino que Orochimaru lo llamaba personalmente el dios del shinobi. Así, Naruto Saito creía que Sarutobi Hiruzen no tenía debilidades, ni oportunidades. Auge. De repente, una explosión envió a Naruto Saito volando hacia atrás, arrojado por el impacto. Sarutobi Hiruzen emergió del denso humo, sin perseguir a Naruto Saito, sino saltando en el aire, lanzando su bastón y formando rápidamente sellos manuales. Estilo agua. Ola de oleada de agua. Zumbido. Un enorme torrente de agua brotó hacia Naruto Saito. Aún en el aire, Naruto Saito giró en el aire y aterrizó, saltando rápidamente para evadir el ataque. El vasto terreno abierto quedó instantáneamente sumergido, formándose un lago de tamaño considerable. El bastón adamantino, lanzado por Sarutobi Hiruzen, giró por los aires antes de regresar a él. En lugar de atraparlo, lo impulsó hacia adelante con una fuerza inmensa. Silbido. El sonido penetrante del bastón cortando el aire fue ensordecedor mientras un rayo dorado se precipitaba hacia Naruto Saito. Naruto Saito, en el aire, reaccionó rápidamente y cortó con su espada. Barra oblicua. Zumbido. Su espada golpeó el bastón, pero en un instante, se dividió en 100 bastones idénticos, formando una jaula dorada alrededor de Naruto Saito. Quedó atrapado en el aire. Al mismo tiempo, Sarutobi Hiruzen, de pie sobre la superficie del agua, completó otra serie de sellos manuales. Técnica secreta. Onda de lluvia inversa. Y auge. Toda la superficie del agua explotó, enviando miles de flechas de agua al cielo, lanzando un asalto indiscriminado. Todo en el cielo estaba dentro del rango de ataque, incluido Naruto Saito enjaulado. La única forma de escapar instantáneamente era usar la técnica del dios del trueno volador. Pero Naruto Saito no quería usarlo tan pronto. Si huyera ahora, la pelea perdería su emoción. Sarutobi Hiruzen no podría atraparlo. Verse obligado a utilizar la técnica del dios del trueno volador tan temprano en la batalla sería demasiado vergonzoso. En ese momento, el cuerpo de Naruto Saito se tensó, envuelto en una armadura de piedra. Blandió la espada maldita, desatando un ataque devastador. 128 cortes de cañón pesados. Romper. Auge, la jaula dorada se hizo añicos bajo su golpe, dispersando cientos de bastones en todas direcciones antes de que volvieran a reunirse, pero para entonces, ya estaban cayendo innumerables flechas de agua. Algunas alcanzaron a Naruto Saito, pero su armadura de piedra le proporcionó una defensa insuperable.
Como sospechaba, este ataque a gran escala sacrificó el poder individual, haciendo que cada flecha de agua fuera demasiado débil para penetrar sus defensas. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen ya había completado otro conjunto de sellos manuales. Estilo fuego. Gran explosión de fusión. Lanzó una enorme bola de fuego al cielo, su calor era increíblemente intenso. ¡Bum! 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 El cielo entero explotó. Las flechas de agua se vaporizaron instantáneamente formando una espesa niebla blanca. Zumbido. En el momento en que Haruto Saito fue envuelto por la niebla, se teletransportó junto a Tsunade, mirando en estado de shock la neblina blanca antes de mirar a Sarutobi Hiruzen. Quedó completamente asombrado. Porque Sarutobi Hiruzen acababa de redefinir su comprensión del combate. Un combo ninja. ¿Cómo pudo ejecutarse a este nivel? Desde su primer ataque con agua hasta la explosión de fuego final, fue un ataque en cadena perfecto. Haruto Saito solo logró escapar porque Tsunade llevaba su kunai marcado. De lo contrario, esa niebla podría haberlo matado. Parecía inofensivo, pero en realidad era vapor sobrecalentado con una temperatura que excedía los 1000 grados. Haruto Saito había reaccionado a tiempo y escapado inmediatamente. De lo contrario, habría sido cocinado vivo. Capítulo 417. Eso estuvo cerca. Hiruzen Sarutobi no continuó su ataque, pues Haruto Saito estaba rodeado por Tsunade, Hattori Ryuuno y los demás, quienes parecían igualmente sorprendidos. Especialmente Hattori Ryuuno, quien también poseía todos los atributos de chakra. Sin embargo, comparado con Hiruzen Sarutobi, tales ataques combinados no eran imposibles, solo que no eran tan rápidos ni tan precisos. Si Hattori Ryuuno hubiera sido quien luchaba contra Haruto, incluso medio segundo de diferencia le habría dado tiempo suficiente para esquivar con mayor facilidad. Silbido. El bastón de adamantino giró por el aire con un sonido agudo antes de volar de regreso a la mano de Hiruzen Sarutobi. Auge. Hiruzen Sarutobi estrelló el bastón contra el suelo, haciendo un gesto a Haruto con la cabeza, inexpresivo. Otra vez. Haruto se sentía un poco intimidado. Esto era demasiado peligroso. Si esto continuaba, incluso si no moría, estaría en serios problemas. Pero él solo podía sentirse intimidado por dentro. No podía mostrar ninguna debilidad en la superficie. El vapor sobrecalentado en el aire nocturno se disipó gradualmente, revelando el campo de batalla con una visibilidad más clara. Maestro, entonces yo, silbido. La figura de Haruto desapareció. Con la técnica samurái. Paso instantáneo, se lanzó directamente frente a Hiruzen Sarutobi, desenvainando su espada veloz. La espada maldita y la espada veloz se atacaron juntas, en combate cuerpo a cuerpo. Clan. 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 Boom. 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 Haruto cambió su estrategia. Tenía que limitar al máximo el uso del ninjutsu de Hiruzen Sarutobi. Su dominio del ninjutsu era descomunal. Sus combos se ejecutaban sin esfuerzo. Competir con el ninjutsu no era una opción. Usar el taijutsu para decidir el resultado era la mejor estrategia. Ambas figuras se volvieron borrosas. El campo de batalla resonó con estruendos ensordecedores mientras sus armas chocaban una y otra vez, enviando ondas de choque que se extendían por el aire. El bosque circundante fue destrozado, obligando a Tsunade y a los demás a retirarse varias veces para evitar la destrucción. Augelu, una repentina explosión estremecedora resonó cuando el bastón de Hiruzen Sarutobi impactó contra el suelo. Haruto sabía que no podría bloquearlo, así que se apresuró a esquivarlo hacia atrás. El impacto creó un cráter enorme, lanzando una oleada de tierra y escombros hacia el cielo. Los escombros en el aire se lanzaron hacia Haruto como un dragón de tierra gigante. Haruto continuó con sus maniobras evasivas. Estilo tierra. Técnica fauces de dragón. Hiruzen Sarutobi formó un sello con una sola mano. Los escombros que se arremolinaban estallaron en cientos de dragones de tierra de 1 metro de largo, lanzando ataques indiscriminados en todas direcciones como un fuego artificial de tierra que estalla en el cielo. Normalmente, este jutsu surgiría directamente del suelo, lo que limita su alcance. Pero Hiruzen Sarutobi había usado su bastón adamantino para lanzar la tierra hacia arriba, creando un campo de batalla aéreo donde su jutsu podía surtir pleno efecto. Haruto fue atrapado en el rango de ataque. Maldita sea. Maldijo Haruto. ¿Cómo fue esto posible? Pero no lo esquivó. Mientras los escombros y docenas de pequeños dragones de tierra se acercaban, Haruto desapareció entre ellos. Un segundo después, reapareció justo frente a Hiruzen Sarutobi, atacando con sus espadas. Había utilizado la técnica de romper barreras. Pasando directamente a través del ataque estilo tierra.
Hiruzen Sarutobi estaba sorprendido. Otro intercambio de combate cuerpo a cuerpo. Ambos luchadores se movían a velocidades extremas. De repente, Haruto saltó hacia atrás y lanzó docenas de kunais del dios del trueno volador hacia Hiruzen Sarutobi, luego desapareció, reapareciendo justo encima de él, formando sellos manuales. Estilo acuático. Gran técnica de cascada. La gran cascada octuple. Una monstruosa inundación rugió desde arriba, estrellándose contra Hiruzen Sarutobi. Estilo de agua. Técnica de manantial de agua. Auge. Hiruzen Sarutobi completó sus sellos manuales, provocando una violenta ruptura del suelo bajo sus pies. Enormes columnas de agua se elevaron hacia el cielo para contrarrestar la gran cascada, pero no fueron rival para ella. La técnica de Haruto tenía un multiplicador de 8. El contraataque de Hiruzen Sarutobi fue instantáneamente abrumado. Pero en ese momento, desapareció. Retumbar. Aunque la técnica de la cascada se vio algo obstaculizada, se precipitó sobre el campo de batalla, formando un enorme lago. Poderosas olas se extendieron, expandiendo continuamente el alcance de la destrucción. Hiruzen Sarutobi voló sobre la superficie del lago y finalmente se detuvo en un sector de agua relativamente estable. Haruto aterrizó en el agua, dándose cuenta de lo que acababa de ocurrir. Hiruzen Sarutobi no solo había usado su técnica de agua para contrarrestar el ataque, sino que había estado creando un ambiente acuático a su alrededor, luego utilizó el paso instantáneo de agua. Una técnica desarrollada por el segundo Hokage, que permite un movimiento casi instantáneo a través de la superficie del agua, deslizándose a velocidades extremas y al mismo tiempo generando cuchillas de agua para atacar. Eso significaba que Hiruzen Sarutobi primero se había alejado de la zona de impacto directo y luego había maniobrado rápidamente sobre el agua para evadir la fuerza restante de la gran cascada. Ni siquiera lo habían tocado. Haruto estaba frustrado. Maldita sea. La técnica de la gran cascada consumió una cantidad enorme de chakra, mientras que Hiruzen Sarutobi la contrarrestó con un uso mínimo. Si la pelea se prolongaba, Haruto podría quedarse sin chakra primero. Haruto se estabilizó sobre el agua. Hiruzen Sarutobi apareció ante él nuevamente, balanceando su bastón de adamantino hacia abajo con toda su fuerza. Haruto se teletransportó. Un instante después, emergió bajo el agua a 100 metros de distancia y saltó a la superficie. Anteriormente, había lanzado numerosos kunais del dios del trueno volador, que ahora estaban dispersos por el lecho del lago. Hiruzen Sarutobi volvió a parpadear hacia él. Haruto se teletransportó una vez más, esta vez apareciendo en otro lugar mientras el agua explotaba hacia afuera. ¿Qué haces?, preguntó Hiruzen Sarutobi. Si Haruto seguía corriendo, no tendría sentido continuar la lucha. No podría alcanzar al dios del trueno volador. Estoy pensando en cómo derrotarte, maestro, respondió Haruto. En una batalla tan intensa, no tuvo tiempo de pensar con claridad. G. Hiruzen Sarutobi rió entre dientes y al instante volvió a cortar la distancia. Haruto se teletransportó una vez más. En el mismo momento, Hiruzen Sarutobi empujó su mano sobre la superficie del agua, ejecutando una técnica a su velocidad más rápida. Estilo relámpago. Explosión de trueno destello. Auge. Una enorme esfera de relámpago de 6 metros de ancho se expandió desde su palma. Haruto, después de teletransportarse bajo el agua, comenzó a nadar hacia arriba, solo para que el rayo se propagara instantáneamente por todo el lago. ¡Bum! Crujido. Chisporroteo. La electricidad se extendió por la superficie del agua. Luego, silencio. Hiruzen Sarutobi aterrizó con gracia, observando el lago antes de desaparecer. Un instante después, reapareció, sacando del agua a un Haruto inconsciente, lo arrojó al suelo cerca de Tsunade y dijo con indiferencia: regresamos. Tsunade miró a Haruto, quien había sido electrocutado hasta quedar inconsciente, y dejó escapar un suspiro. Suspiro, pobre chico. Y qué manera más tonta de perder. Capítulo 418. Tarde en la noche, pueblo de Furuta. Haruto Saito se despertó abruptamente, dándose la vuelta y poniéndose de pie de un salto, con la mirada alerta escaneando su entorno. En la habitación de Haruto, junto a la mesa, Tsunade acababa de terminar una conversación seria con Sarutobi y Hiruzen. Hablaron de Haruto, la operación Chosazan, el matrimonio, el futuro y más. De repente, Haruto saltó del suave sofá a un lado, ambos giraron la cabeza para mirarlo simultáneamente. Silencio. Haruto relajó gradualmente su tensión. Sintió oleadas de dolor y punzadas recorriéndole el cuerpo, lo último que recordaba antes de desmayarse era estar en el agua.
Acababa de usar la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse, con la intención de salir a la superficie, cuando una oleada de electricidad lo invadió al instante. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? Se escuchó la voz de Tsunade. Ella ya había tratado a Haruto. Sarutobi Hiruzen no tenía intención de matarlo, y su físico era increíblemente resistente. No había riesgo de muerte, pero su cuerpo había sufrido daños considerables. Desde el exterior hasta el interior, incluso sus órganos internos habían sido alcanzados por un rayo, incluso Tsunade no estaba completamente seguro de cómo se sentiría al despertar. Haruto giró lentamente la cabeza, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre cómo había perdido la pelea. Fue demasiado repentino. En realidad, el razonamiento era simple. El agua conduce la electricidad. Un ataque de liberación relámpago bien ubicado podía extenderse por toda la masa de agua. Sin embargo, para que incapacitara instantáneamente a Haruto, se requerían dos condiciones. Primero, el rayo debía ser lo suficientemente potente. Segundo, el jutsu debía lanzarse increíblemente rápido. Un jutsu de liberación de rayo ultrapoderoso ejecutado en un instante. Eso era algo que Sarutobi Hiruzen podía lograr. No lo llamaban el profesor del ninjutsu por nada. Un maestro del ninjutsu elemental. Aunque usaba frecuentemente el elemento fuego, eso no significaba que sus otros jutsus fueran débiles. Cuando se habla de liberación del rayo, la mayoría de la gente pensaría en Kumogakure, la aldea oculta en las nubes. Sin embargo, las técnicas de liberación rayo de Kumogakure eran diferentes a las de Sarutobi Hiruzen. El país del rayo se especializaba en el taijutsu de liberación relámpago. Se decía que el tercer Raikage, Ai, poseía la lanza y el escudo más poderosos. Su puñalada infernal, asalto con un dedo y el modo chakra de liberación relámpago, todos basados en el taijutsu. Por otro lado, la maestría de Sarutobi Hiruzen residía en el ninjutsu de liberación de rayo puro, no en el taijutsu de rayo. El elemento relámpago era naturalmente apartamento para el taijutsu, pero el talento de Hiruzen residía en el ninjutsu, no en el taijutsu. No abandonaría sus fortalezas para dedicarse a algo más. Los jutsu que desarrolló eran principalmente ninjutsu puro. Haruto se sintió como un idiota. La forma en que perdió fue completamente tonta. Pero en ese momento, no tenía forma de evitar el ataque final de Sarutobi Hiruzen. A menos que abandonara por completo el campo de batalla y se teletransportara al lado de Tsunade, no tenía escapatoria. Estaba bajo el agua, todos sus kunai del dios del trueno volador también estaban sumergidos. Incluso si se teletransportaba antes del rayo, seguiría en el agua, electrocutado. Y la velocidad a la que la electricidad viajaba por el agua era aterradoramente rápida. No había tiempo para reaccionar. Un error táctico condujo a una derrota total sensei. Haruto saltó del sofá y se acercó a Sarutobi Hiruzen. Juguemos otra partida. Una vez más. No estaba convencido, completa y absolutamente. Los enemigos no te darán una segunda oportunidad. Sarutobi Hiruzen lo miró, respondiendo con indiferencia mientras bebía un sorbo de té. Un partido más. No. Ya te he hecho consciente de tus defectos. Es suficiente. No, eso fue solo un accidente. Fue un accidente fatal. Reflexiona sobre ello. Haruto quería estrangular a este viejo engreído. No era perder contra Hiruzen lo que le molestaba. Perder estaba bien. El problema era cómo había perdido. Había creado una oportunidad innecesaria, y Sarutobi Hiruzen la aprovechó, derrotándolo al instante. Eso era, sin duda, una prueba de la fuerza de Hiruzen, pero Haruto estaba seguro de que si volvían a luchar, no cometería el mismo error. Basta. Sarutobi Hiruzen dejó su taza de té. Me voy. Haruto, no interferiré con el desarrollo de la aldea Furuta, pero ten cuidado con tu expansión. Kirigakure podría perseguirte a cualquier precio, a menos que abandones la aldea Furuta y regreses a Konoha. Konoha no podrá ofrecerte mucha protección directa. Con eso, Hiruzen se puso de pie. Sensei, ¿no te quedarás aquí esta noche?, preguntó Tsunade mientras se levantaba. No, debo regresar. Hiruzen agitó una mano. En un instante, desapareció. Sarutobi Hiruzen no podía permitirse estar lejos de Konoha por mucho tiempo. Como Hokage, tenía que estar en la aldea. Si se corría la voz de que el Hokage estaba ausente, podría ser un desastre. Ahora que las cosas estaban arregladas, tenía que regresar lo antes posible. Con un parpadeo, Hiruzen desapareció de la habitación. Solo quedaron Haruto y Tsunade. Haruto se sentó junto a la mesa, con la frustración reflejada en su rostro. Se sentía completamente sofocado.
Reconocía la fuerza de Hiruzen, pero se negaba a creer que fuera tan débil. La pelea duró solo unos minutos. Tsunade sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza al ver a Naruto enfurruñado. Extendió la mano y lo agarró de la muñeca. El chakra fluyó. Ella revisó su estado. No había problemas importantes, aunque era probable que se sintiera incómodo. ¿Ya le contaste al sensei sobre la operación Chosasan? Preguntó Naruto con tristeza. Sí, Jiraiya y yo lo informamos todo, respondió Tsunade. Dado que tanto ella como Jiraiya habían participado en toda la misión, proporcionaron un relato muy detallado. Obtuve un gran mérito, ¿verdad? ¿No hay recompensa? Insistió Naruto. Adivina. Bromeó Tsunade. Eso significa que hay uno. ¿Qué es? Dámelo. De acuerdo, Tsunade sacó un pergamino de su túnica y se lo entregó a Naruto. Sensei escribió esto mientras estabas inconsciente. Naruto tomó el pergamino, lo desenrolló y levantó una ceja. Era una carta de nombramiento. Naruto Saito fue nombrado quinto asesor del Alto Consejo de Konoha. Una cita sencilla. Pero muy importante. Los 4 asesores actuales de Konoha eran Danzo, ayudante del Hokage, Koharu, ministro de Comercio, Omura, ministro de Finanzas, y Shikaku, ministro de Misiones. Naruto era ahora el quinto. Ya tenía múltiples títulos. Líder del escuadrón de asesinato Sanbu, comandante de primera línea de Konoha en Uzunokuni, y ahora, esto fue un gran negocio. Había ingresado oficialmente al alto mando de Konoha. Pero algo se sentía mal. Los asesores proporcionaron principalmente asesoramiento al Hokage y participaron en reuniones de alto nivel con derecho a voto. Maldita sea. Sabías que no volvería a Konoha, así que, maldijo Naruto. Para cualquier otra persona, esto sería un ascenso meteórico. Para Naruto, era un título sin sentido. ¿Podrías regresar a Konoha?, bromeó Tsunade, visiblemente divertida. Había leído la carta de nombramiento antes y comprendía perfectamente la intención de Hiruzen, así como la frustración de Naruto. HMPH, volveré. Refunfuñó Naruto. Ya que ocupaba este puesto, definitivamente volvería a causar problemas. Un día después. La noticia de que la primera y tercera divisiones de Kirigakure habían sido destruidas por una inundación provocada por el hombre se había extendido por todo el mundo ninja. Todas las grandes potencias quedaron conmocionadas. Conmocionadas. Aturdidas. Después de meses de permanecer oculto, Naruto Saito estaba una vez más en el centro de una tormenta. Capítulo 419. Todos quedaron atónitos. ¿Es esto siquiera posible? ¿Quién lo hubiera pensado? A medida que llegaban más informes de inteligencia, se enteraron con más detalle de la operación de Naruto Saito, lo que los dejó en shock. Su plan era tan precario como caminar por la cuerda floja. Si incluso una pequeña parte del plan inicial hubiera salido mal, se habría descubierto, lo que habría elevado al fracaso total. Pero lo que más les sorprendió fue el método que utilizó. ¿Inundar las fuerzas de la aldea de la niebla? Solo a él se le ocurrió semejante idea. Los informes indicaban que el primer y el tercer cuerpo de ejército de la aldea de la niebla habían sido disueltos. Las fuerzas de combate restantes se reorganizaron en una unidad de operaciones especiales, mientras que más de 2000 soldados heridos eran evacuados apresuradamente a la Tierra del Agua. La aldea de la niebla incluso había desplegado el segundo cuerpo de ejército a través del mar para brindar apoyo de emergencia al día siguiente. Las pérdidas que sufrió Mist esta vez fueron catastróficas. Aunque solo habían perdido unos 1000 soldados, el número de heridos era inmenso. En la guerra, la presión que causaba una sola muerte era mucho menor que la que causaba un soldado gravemente herido. Un soldado muerto no podía luchar y no tenía ningún valor para el ejército, pero los gravemente heridos eran una pesadilla logística. Requerían cuidados, protección, tratamiento y un gasto masivo de recursos. En este sentido, si bien el primer y el tercer cuerpo de ejército no habían sido completamente aniquilados y aún podían reconstituir una fuerza de ataque altamente elite, la carga de sus soldados heridos significaba que estos dos cuerpos estaban efectivamente paralizados. Esto también significó que la crisis en Uzusio estaba ahora efectivamente neutralizada. Aunque la aldea de la niebla aún contaba con fuerzas militares, ahora debían considerar la necesidad de defender su territorio y los inmensos costos logísticos de la guerra a larga distancia. La aldea de la niebla nunca había desplegado varios cuerpos simultáneamente en una campaña extranjera porque los costos de suministro eran demasiado altos, las rutas de abastecimiento demasiado largas y la carga financiera demasiado grande.
Originalmente, si el primer y el tercer cuerpo hubieran logrado asegurar una fortaleza en Uzusio, podrían haberse mantenido a sí mismos, solucionando así el problema logístico. Mist incluso podría haber enviado refuerzos. Pero Haruto Saito lo había arruinado todo. La niebla seguía siendo una fuerza formidable. Pero este año, habían invertido una enorme cantidad de recursos en la campaña de Uzusio. Ahora, con 2 cuerpos de ejército diezmados y necesitados de reestructuración, y con los enormes gastos para atender a los heridos, Mist no estaba en condiciones de lanzar otra invasión en un futuro próximo. Sin embargo, la aldea de la niebla seguía siendo una amenaza importante para Uzusio. Si bien habían perdido la capacidad de una ocupación a gran escala, las acciones militares de menor escala y los asesinatos selectivos por parte de agentes ninja seguían siendo amenazas viables. El nombre de Haruto Saito ascendía rápidamente a la categoría de leyenda, junto a las figuras más poderosas de la época. Quedaba por ver si su reputación sería efímera o no, pero el título de Ojo Escarlata de la Hoja se había convertido en uno de los símbolos más representativos de la Segunda Gran Guerra Ninja. Mientras tanto, el Colmillo Blanco de la Hoja también había alcanzado un inmenso renombre en el país de la lluvia. Sus hazañas, antes conocidas solo por los ninjas de alto rango, ahora se habían extendido por todo el mundo shinobi. Su fama había llegado incluso a la gente común. Sin embargo, en comparación con el Ojo Escarlata, el Colmillo Blanco aún se queda corto. Haruto Saito era un hacedor de milagros. Su ataque contra Mist había logrado una victoria sin precedentes, convirtiéndolo quizás en el shinobi independiente más consumado de toda la Segunda Gran Guerra Ninja. Como resultado, la recompensa por la cabeza de Haruto Saito se había disparado en el mercado negro. Los informes indicaban que las 5 grandes aldeas ninja, excluyendo la de la hoja, lo consideraban una seria amenaza. La aldea de la niebla guardaba un rencor inquebrantable. Haruto Saito estaba destinado a ser recordado como su némesis definitivo, un villano en sus libros de historia. Mientras tanto, a las otras 3 grandes aldeas les resultaba imposible aceptar que un ninja tan joven hubiera logrado tanto. Podrían reconocer que era un genio. Pero no era solo un genio, era un genio sumamente inteligente y estratégico. Y eso lo hacía peligroso. Hubo muchos shinobi talentosos que se convirtieron en guerreros poderosos, pero muy pocos tenían las cualidades de un verdadero líder. Haruto Saito había demostrado su capacidad no solo en combate, sino también en liderazgo, gestión y estrategia. No solo era un guerrero temible, sino también un comandante y administrador competente, con una capacidad inigualable para generar riqueza y gestionar recursos. Por ello, tan solo unos días después de la batalla, la recompensa por su cabeza en el mercado negro se disparó de poco más de 100 millones de ríos a más de 300 millones. Este precio astronómico fue el resultado de los esfuerzos conjuntos de más de 20 clientes anónimos. La recompensa de Haruto Saito había destrozado oficialmente todos los récords anteriores. Según informes, la recompensa más alta jamás registrada en la historia se había establecido hace más de 2 décadas. Durante los primeros años de la aldea de la hoja, alrededor del 5.º año, la recompensa por la cabeza de Senju Ashirama llegó a superar los 200 millones de ríos en el mercado negro. Sin embargo, tras su repentino fallecimiento en el 7.º año, todos los contratos de recompensa fueron cancelados. Su sucesor, Senju Tobirama, sentó las bases de la Academia Ninja Moderna en el 8.º año. Haruto Saito hizo historia una vez más. Aunque este no era el tipo de récord que él hubiera querido establecer. Tierra del Fuego, aldea oculta de la hoja. 7 días después de la batalla de Tidal Mountain. Era una noche sin luna, con espesas nubes que oscurecían el cielo, detrás de la gran propiedad del clan Hyuga. En el mismo patio tenuemente iluminado que antes, debajo de la linterna parpadeante, 2 figuras estaban de pie bajo el alero. Danzo Shimura y Hyuga Reiyo. Hoy, Koharu y yo nos acercamos a Hiruzen para hablar sobre Haruto Saito. Es demasiado joven, por grandes que sean sus logros. Podría ocupar cualquier puesto, dado su historial, pero un puesto de asesor es demasiado, Hiruzen no quiso escuchar. Este testarudo, no está dispuesto a reconsiderar, dijo Danzo en voz baja y mesurada, con la mirada oscura y calculadora bajo la máscara. El Hokage, comenzó Hyuga Reiyo, haciendo una breve pausa antes de continuar, parece que le está abriendo el camino a ese chico. Si Haruto Saito consigue su puesto como asesor, y si el Hokage alguna vez decide dimitir, podría ser el sucesor. Danzo se burló fríamente. Aunque tú y los demás asesores convocaran un consejo especial para destituirlo, dudo que funcionara, añadió Hyuga Reiyo.
Sus logros son demasiado significativos, demasiado grandes como para justificar su destitución. Su edad ya no es un argumento válido. Para alguien como Haruto Saito, la edad es irrelevante. El consejo, en teoría, tenía la autoridad para destituir a cualquier asesor, o incluso al propio Hokage. Pero nadie se había atrevido nunca a hacerlo. En verdad, nadie sabía realmente qué estaba planeando Hiruzen Sarutobi. La teoría de Hyuga Raiyo era solo una posibilidad. Pero la mencionó por una razón. Porque sabía que era el escenario que Danzo más temía. Ufusio ahora está a salvo. La aldea de la niebla ha perdido su capacidad de lanzar una invasión a gran escala, dijo Danzo de repente, cambiando de tema. Hyuga Raiyo permaneció en silencio. Danzo levantó su mano y le pasó un pequeño pergamino a Hyuga Raiyo. Al tomarlo, Hyuga Raiyo observó cómo Danzo desaparecía en un borrón. Al desenrollar el pergamino, encontró solo 3 palabras. Pueblo Furuta, capítulo 420, solo 3 palabras. Pero fueron suficientes. Dado que no había nombres de aldeas repetidos en la tierra de los remolinos, y aunque no era la nación más pequeña, tampoco era extensa, el número de aldeas era limitado, y nombrarlas con nombres únicos era perfectamente factible. Hyuga Raiyo siempre había querido saber dónde Haruto Saito había establecido su fortaleza secreta. Ahora por fin tenía la respuesta. Tierra de remolinos, pueblo Furuta. Esa mañana. Mocoso, ¿cuándo volverás al pueblo? Dentro de poco, probablemente no mucho, volveré para casarme contigo. Entonces ten cuidado. Ten en cuenta las represalias de Kirigakure. Cuando regresemos a Konoha, podrían asignarnos misiones, así que si planeas venir a buscarme, avísame con antelación, o puede que no estemos en la aldea. Lo haré. En el bosque occidental de la aldea, Haruto Saito se despedía de Tsunade. En cuanto a Jiraiya y Orochimaru, Tsunade ya los había ahuyentado, alegando que necesitaba hablar con Haruto en privado. Tsunade tuvo que irse. Como Konoha aún tenía misiones pendientes, y como el país de los remolinos ya no corría peligro, la conexión de la aldea Furuta con Haruto no había sido expuesta. Eso le bastó para irse tranquila. Haruto observó a los 3 partir. Aún quedaba mucho por hacer en la aldea Furuta. Aunque tenía tiempo libre para regresar a Konoha, una boda no era algo que se pudiera organizar en tan solo unos días. Tampoco podía celebrar la ceremonia abiertamente en la aldea Furuta. Así que decidió que la boda debía celebrarse como era debido. Primero, necesitaba asegurar la aldea, y luego regresaría a Konoha. Palacio, cámara de Haruto Saito. Haruto apareció de la nada en su habitación, tras haber regresado usando la técnica del dios del trueno volador. Observó la habitación, percibió su entorno y, tras confirmar que no había problemas, se sentó en su escritorio. Con un movimiento de su mano, una enorme pila de cartas se esparció sobre la mesa, formando un pequeño montículo. Por fin tuvo tiempo de ordenarlos. Durante los últimos días, había tenido poco tiempo para sí mismo. Pasaba las noches con Tsunade, y como ella estaba a punto de irse, no había razón para dormir solo. Limpiar su inventario de cartas era algo que podía esperar. Haruto sabía que había recolectado más de 10.000 cartas durante la batalla de la montaña de la marea que escucha. Pero no esperaba ninguna recompensa increíble. La mayoría de los ninjas que murieron en la batalla eran Chunin, ninjas de bajo nivel. Los ninjas de alto nivel rara vez perecían en tales ataques. Claro que algunos sí, pero eran pocos. Aún así, tuvo que clasificar meticulosamente las cartas. No todos los jutsu de bajo nivel fueron inútiles. Aunque Haruto ya dominaba la mayoría de las técnicas de liberación de agua y viento de nivel bajo, todavía había algunas artes secretas únicas específicas del clan que podrían serle valiosas. Haruto comenzó a revisar cada tarjeta, moviéndose rápidamente. Pero sencillamente eran demasiados. Cada vez que examinaba una carta, la colocaba en un lugar designado de la mesa. Las que ya había absorbido estaban apiladas. Por ejemplo, si ya había absorbido 6 cartas de un jutsu de liberación de agua de rango C, consumir más sería redundante, así que las agrupó. Desde la mañana hasta el mediodía, después de horas de clasificación, había revisado la mayoría de ellos. Luego cogió otra tarjeta. ¿Eh? Sus ojos se iluminaron. Acababa de encontrar una carta aleatoria de arma especial. Ya se había topado con cartas de jutsu de rango A, incluso cartas de jutsu prohibido de rango A, pero la probabilidad de obtener cartas de armas especiales era mucho menor que la de las cartas de rango A según las tendencias anteriores, solo los Jonin de élite o superior solían obtenerlas. Y Haruto había matado a muchos Jonin de élite, pero la mayoría no había dejado caer una carta de arma especial.
En comparación, los enemigos de nivel Kage tenían una probabilidad significativamente mayor de dejar caer uno. Y si fuera un verdadero oponente de nivel Kage, la caída estaría casi garantizada. Entonces, ¿quién dejó caer esta tarjeta? Haruto entrecerró los ojos, recordando la batalla. La inundación que había desatado no debería haber sido suficiente para matar a Jonin de élite, y mucho menos a oponentes cercanos al nivel de los Kage. Sin embargo, algunos Jonin de élite habían muerto en la inundación y la posterior tormenta de fuego. Una posible explicación. Gia estaban gravemente heridos antes del diluvio. Quizás debido a los intentos de asesinato provocados por las recompensas de Haruto en el mercado negro, muchos miembros de élite del primer ejército de Konoha fueron asesinados, y algunos de los sobrevivientes quedaron gravemente heridos, recuperándose en sus campamentos. O quizás, durante el caos, Hattori Ryuya y 13 habían sembrado el caos en el campamento. Con su fuerza, podrían haber derrotado instantáneamente a Jonin de élite en combates 1 contra 1. Incluso si su objetivo no fuera matar, sino simplemente sembrar el caos, podrían haber herido gravemente a algún Jonin de élite. Luego, cuando se produjo la inundación, los que ya estaban heridos no pudieron escapar a tiempo. Una grata sorpresa. Aunque Haruto ya tenía varias armas especiales, algunas rara vez utilizadas ahora, había considerado durante mucho tiempo formar una unidad especial armada con estas armas. Algo parecido a los 7 espadachines ninja de la niebla. No está mal, murmuró Haruto para sí mismo, metiéndose la carta en la boca. No había consumido ninguna carta hasta ahora. Esta era la primera del día. Una luz dorada estalló y fluyó hacia él. Luego irradió desde su cuerpo, formando motas doradas que fluyeron por sus hombros antes de posarse en su mano derecha. Las motas doradas se unieron y luego se extendieron nuevamente, tomando la forma de una espada. Din. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el arma especial, hoja colmillo de viento. Haruto miró la espada en su mano. Su forma era única. La hoja tenía una curvatura extrema, similar a la legendaria cimitarra de media luna. Este tipo de armas era poco común en el mundo ninja, donde las espadas de hoja recta eran más comunes. Usar este tipo de arma requería un estilo de espada especializado. ¿Cuál es su habilidad?, preguntó Haruto mientras examinaba la espada. Habilidad especial, colmillo de viento. Al canalizar suficiente chakra hacia esta espada, activa su efecto único, desatando un ataque de liberación de viento extremadamente poderoso contra un solo objetivo. La explicación del espíritu de la carta fue vaga, como siempre lo era con las habilidades de armas. Haruto no se molestó en insistir en los detalles. Lo probaría.